todas y cada una de las catedrales, la mayoría quiero decir, han sido construidas en lugares que ya fueron santuarios en época prehistórica. Es utilizar un conocimiento que ya existía desde Mesopotamia y después en Egipto y se reutiliza para potenciar el mensaje que interesa en ese momento, que es el mensaje cristiano. Las paredes recias, las fuertes paredes de piedra eran, digamos, el cobijo perfecto, el cobijo sagrado para todas esas reliquias. En nuestro mundo hay lugares sagrados, reutilizados una y otra vez por las diferentes culturas que sobre ellos han erigido enclaves en los que rendir culto a las divinidades. En esta ocasión montamos en nuestra particular máquina del tiempo para intentar coger parte de un conocimiento que nos lleva a un pasado remoto. Comenzamos nuestro viaje. No es algo nuevo. Desde tiempos prehistóricos el hombre ha buscado consuelo en sus dioses, y para ello le hacía falta un lugar en el que tener un encuentro íntimo y directo con aquellos que merodean por las alturas. Así, hace miles de años surgieron cromlechs, menhires, dólmenes, taulas, todos ellos situados en zonas en las que supuestamente se cruzan corrientes energético-telúricas a las que los pueblos celtas llamaron serpientes. Precisamente en ese tiempo se levantaron prodigios de piedra como el santuario de Stonehenge, en el Reino Unido, una especie de gigantesco observatorio en el que los astros definen la llegada de solsticios y equinoccios, marcando así las principales fiestas paganas del pasado, esas mismas que los druidas conducían con maestría y en las que las estrellas tenían una importancia capital. Y es que, como veremos más adelante, la astronomía ha sido vital en la construcción de los templos, independientemente del tiempo en el que fueran erigidos, pues ello marcaba el inicio de las fiestas y rituales mágicos más importantes. No en vano Stonehenge fue lugar de culto al sol, e incluso hay quien se ha aventurado a decir, no sin cierto criterio, que además predecía los eclipses y que marcaba los movimientos del astro rey y de la luna. La observación de los astros siempre fue algo que fascinó a todos los pueblos de la antigüedad, lógicamente con tanto tiempo libre aparentemente por la noche para poder observar los astros, varias personas, digamos, con una mente más aguda, con más inteligencia, se dedicaron a observar el trayecto, el desplazamiento de los astros en el cielo. Entonces estos desplazamientos, las fases de la luna, los eclipses del sol fueron de alguna forma registrados, fueron observados y se vieron que eran cíclicos, que habían determinados fenómenos cíclicos. Y estos fenómenos cíclicos quedaron reflejados de alguna forma en monumentos erigidos por esos pueblos de la antigüedad. Pero si hubo una civilización en el pasado en la que el templo adquirió una importancia suprema para sus habitantes, esa fue la siempre enigmática cultura egipcia. Y es que de repente, un pueblo agrícola que se desarrollaba en torno a un gran río, rodeados por las arenas de un inmenso desierto, levantaron las edificaciones más sorprendentes de la historia. Ante Keops, Kefren y Micerinos, el vértigo nos invade, porque a pesar de todo cuanto se ha escrito y dicho sobre ellas, seguimos sin saber exactamente ni cómo se construyeron, ni para qué servían o sirven. A pesar de su aparente función funeraria, nadie está enterrado en su interior. Nadie ha dejado rastro de su paso al otro mundo a través de estos templos,
Nadie es capaz de explicar cómo se levantaron los miles de bloques que forman las mismas, cada uno de varias toneladas de peso. Nadie, en suma, ha sido capaz de explicar para qué y cómo se construyeron. Los misterios sobre las técnicas de construcción de los arquitectos egipcios son numerosos. ¿Cómo pasaron en poco tiempo de la choza de cañas o de las rudimentarias edificaciones de adobe a aplicar una serie de conocimientos geométricos tan avanzados que hoy día se ven confirmados por las modernas teorías matemáticas? El uso, por ejemplo, de números como pi o el conocido como número áureo phi dotan a sus edificios de una armonía que está presente en todo lo sagrado. Tengamos en cuenta que estos números no son descritos oficialmente hasta muchos años después, en la época de Pitágoras. Fuera Pitágoras o no quien los elaboró, gracias a él nace una constante permanente en el tiempo sobre las proporciones perfectas. Egipto es una lección de humildad para todos, porque la impresión que queda en el viajero es que tras esas formidables edificaciones hay algo más que piedras, esclavos y buenos constructores. Y es que la Gran Pirámide de Keops es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie, y eso será por algo. Quienes concibieron aquellos monumentos descubrieron cosas que hoy día se nos escapan, pero por alguna extraña vía fueron difundiéndose hasta llegar a la época de las cruzadas. Entonces viajaron hasta Europa, de la mano de los caballeros templarios, que como podemos ver en templos como el de Philae, dejaron su huella palpable en las columnas del mismo. ¿A qué vinieron aquí? ¿Acaso a beber de las fuentes religiosas de los antiguos egipcios para después aplicarlas a sus propios ritos? No lo sabemos, pero lo cierto es que estos permitieron a los constructores medievales el acceso a los secretos de la geometría sagrada, y ello se habría de ver reflejado en los más asombrosos templos cristianos, las catedrales góticas. Llegados a este punto, hemos de recordar a un personaje importante al que se confió la custodia del Templo de Salomón y que posteriormente se adoptó como protector de las catedrales góticas, el diablo Asmodeo, el guardián de los secretos. Y así, en época de cruzadas en suelo europeo, en el tiempo en el que la peste bubónica acabó con la vida de más de 50 millones de personas en todo el mundo, en las entrañas de una siniestra y oscura Edad Media, surgieron unos templos capaces de conmover al incrédulo, de reflejar entre sus muros un saber ancestral y pagano que chocaba frontalmente con el mensaje que promulgaban. Nacía el gótico. El entorno en el que surgen las catedrales no es tan oscuro como se nos ha explicado, simplemente es que tenemos poca documentación, porque entonces se escribía bastante poco y lo poco que se escribía en el interior de los monasterios. Es cierto que la catedral aparece de repente dentro de un sistema social en el que ya no cuenta tanto el señorío feudal o el castillo o el entorno de un castillo como la aparición de los primeros burgos. Es la época en la que también se desarrollan las cruzadas, en la que se producen movimientos de peregrinación muy importantes como el de Santiago de Compostela, y es en este momento en el que deja de ser los monasterios y las abadías los únicos lugares del conocimiento, hasta ese momento, dado que la población en general eran prácticamente analfabetos y era la Iglesia, sobre todo los monjes, quienes ostentaban el poder intelectual, pasa a un segundo plano por el surgimiento de las primeras universidades asociadas a las ciudades, y comienza a surgir también una nueva clase que es la burguesía, son esos artesanos, esos gremios comerciantes, quienes comienzan a ostentar el poder económico y influyen notablemente en el desarrollo de ese arte gótico. ¿Quiénes sufragaron los gastos de tan colosales templos? ¿Por qué en estos emplazamientos? ¿Con qué función, si es que la tenían?
un 50% aproximadamente del dinero que se invirtió en ellas sí procedía, o que pensamos que procedían, de las órdenes militares y fundamentalmente del Temple. Lo que está claro es que de la noche a la mañana, como ocurriera en el Egipto faraónico, aparecen canteros, vidrieros, artesanos, sin que nadie pueda explicar de dónde salen ni quién les paga. Varios investigadores defienden la tesis de que los templarios trajeron enormes cantidades de plata de América, tal y como queda reflejado en enclaves como Roslin, donde, como pudimos observar en el capítulo anterior, hay representadas plantas del Nuevo Mundo en una capilla elevada 50 años antes de que Colón descubriera América. ¿Es suficiente prueba? Es difícil aseverarlo, pero cuanto menos da que pensar. Y todo ello para dejar en estos templos el conocimiento del que eran partícipes, un saber ancestral que, por ejemplo, nos hablaba de la importancia capital de los astros. Sabemos que en Francia especialmente muchas catedrales fueron erigidas a partir de la posición de determinadas constelaciones y estrellas especialmente. Y esto se reflejaba sobre el mapa, sobre la geografía francesa. Esto se debe posiblemente a observaciones mucho más antiguas, observaciones, estamos hablando de los pueblos celtas, de los pueblos de los megalitos, que dejaron su herencia, que perpetuaron su herencia incluso en la época cristiana. Sabemos muy bien que muchos religiosos bebieron, se impregnaron del conocimiento de los antiguos, eso sí, renegaron su origen, pero mantuvieron de cierta forma estos conocimientos, los adaptan y los trasplantan a las catedrales. En el templo cristiano en general, no solo en la época medieval, tanto la astronomía como la astrología juegan un papel muy importante. Desde la disposición del templo, por ejemplo, los primeros templos cristianos ya comienzan a orientarse con la cabecera al este. La cabecera era una especie de símbolo de la cabeza de Cristo y por lo tanto se dirigían hacia el este, de forma que cuando salía el sol, los rayos del sol iluminaban la cabecera y entraba la luz a través de ella, iluminando el altar y a los fieles. Lo que más extraña sobre todo es la presencia de símbolos astrológicos de las constelaciones zodiacales, incluso en portadas, en esculturas, en el tímpano de las iglesias, que tiene un significado muy concreto. El hecho de que se utilice este tipo de representaciones busca apoyarse en un mensaje, transmitir un mensaje y potenciarlo. Por ejemplo, cuando vemos a Jesucristo en majestad rodeado de los 12 apóstoles, no es otra cosa que, aparte del claro mensaje que todos conocemos de Jesús con sus discípulos, pues a su vez se está representando a Cristo como el sol, como el Dios Sol, rodeado de los 12 apóstoles, que son en realidad los 12 signos del zodiaco. Esto viene a reforzar en ocasiones el mensaje de Cristo como gobernante del universo, del tiempo, y eso viene reflejado porque el Sol atraviesa en su recorrido por el firmamento pues, las diferentes constelaciones zodiacales. Eso está presente en los templos, como digo. Antes de continuar con nuestro periplo por las catedrales, regresemos por unos instantes a Egipto. Allí, la observación de los astros era vital, pues de ello dependía que se pudiera calcular la fecha en la que se producía, por ejemplo, las crecidas del Nilo. Y es que aquellos hombres sabían más de lo que pensamos. En templos como el de Déndera existe una representación más que evidente de un zodiaco, en el que podemos apreciar a los signos de Libra, Sagitario, Cáncer, Tauro, en una constante que siglos después vemos saltando de milenio en milenio en las majestuosas catedrales del gótico. Y es que en el interior de las catedrales se llevaban a cabo todo tipo de actos, desde representaciones de teatro, mercados, debates y fiestas como la del asno o la de los locos, representaciones burlescas de la Eucaristía en la que poco importaba satirizar a uno u a otro obispo. Su significado se hallaba anclado en ritos paganos del pasado. En apenas 100 años, de 1150 a 1250, se erigieron más de 80 catedrales en suelo galo. Una obra tan descomunal que jamás en otro tiempo ni en el ya citado Antiguo Egipto se utilizó tal cantidad de piedra labrada en tan corto espacio de tiempo. Y todo ello dirigido por los maestros canteros,
capaces de dar al edificio una apariencia jamás soñada. ¿De dónde procedía ese conocimiento? Pues obviamente el conocimiento de los canteros, según algunos de estos masones, procede de Antiguo Egipto. Pero es una de las teorías más planteadas, más barajadas. Estos conocimientos llegan a Europa de alguna manera a través posiblemente de viajeros que llegan a Oriente. Estos canteros, que también eran viajeros, ¿no?, absorben estos conocimientos y deciden entonces estamparlos, plasmarlos en las catedrales. Ese conocimiento posiblemente vino de Palestina y fue encontrado en algún lugar extraño que los monjes del Temple encontraron posiblemente en los sótanos del Templo de Salomón. Pero no solamente esta es la fuente, también la fuente era la extraordinaria biblioteca que tenían los Asishín, los seguidores del Viejo de la Montaña, de Hassan Sabbah. Llegados a este punto, hagamos una radiografía heterodoxa y analicemos lo que el viajero se puede encontrar al acceder a una catedral, por ejemplo, como Chartres. ¿Es el laberinto uno de los elementos más extraños y que más se repite dentro de una catedral gótica? Los historiadores aseguran que era el reflejo del periplo que los peregrinos realizaban a Tierra Santa, más bien para aquellos que por problemas físicos no podían acudir a Jerusalén. Otros, sin embargo, recuerdan la leyenda del Minotauro y la relación que puede tener con todo esto. Las hipótesis para explicar su presencia en estos templos son muy variadas. Lo cierto es que a día de hoy todavía se desconoce exactamente o con total certeza para qué servían. Lo cierto es que están ahí y bueno, las hipótesis van desde que se trataba de reproducciones simbólicas del camino de peregrinación a Jerusalén, que servirían de falso peregrinaje para aquellas personas que, queriendo hacer esa peregrinación a Tierra Santa, no podían por enfermedad, por lo peligroso que era el camino o porque simplemente no disponían de los medios económicos para hacerlo. Y bueno, pues eso sería una forma de realizarlo. Por ejemplo, en casos como el de Chartres, en el de Reims, los laberintos aparecen acompañados en ocasiones de las figuras, unas figuras misteriosas que suelen ir provistas de un compás, de una escuadra, y esto ha querido ser interpretado por algunos autores como una plasmación de los propios constructores de las catedrales o de los diseñadores del laberinto. Y la aparición de esos elementos del compás y de la escuadra pues ha sido interpretado como que se trataba de constructores pertenecientes a un gremio de canteros poseedores de un conocimiento hermético. Estos laberintos, que en muchas ocasiones parecen estar colocados junto con las catedrales en lugares de energía telúrica, de gran poder energético, por así decirlo, y eso posibilitaría que la persona que lo recorriera de esta forma pues se cargara de esa energía e incluso, como proponen autores como Charpentier o Fulcanelli, entrar en un estado alterado de conciencia. O sea, que estarían preparados o construidos pensando en que quien lo recorriera alcanzara un estado de conciencia que le llevará a unirse a Dios. Es difícil creer que tales representaciones querían transportar en un viaje casi onírico al peregrino tullido o enfermo a Tierra Santa, o que pretendían reflejar el tortuoso camino de Jesús hasta el Gólgota. La explicación quizás nos lleva a montar una vez más en nuestra particular máquina del tiempo
y observar que hace milenios estos motivos se repartían por las piedras de Mogor, en Galicia, y que posiblemente estuvieran haciendo alusión a ese firmamento que entonces se observaba con especial devoción. Pero sigamos. Hay un lugar, igualmente erigido en un enclave especial desde hace siglos, que se sitúa en el corazón de España. Hablamos del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Su construcción estuvo rodeada de misterio, y el rey, Felipe II, hizo traer desde lugares lejanos todas las reliquias de las que sus siervos pudieran hacer acopio. La creencia en que éstas le habrían de ofrecer protección le llevó a colocarlas en la parte más alta del templo, es decir, en esas gigantescas borlas doradas que coronan las torres. Pues bien, en las catedrales góticas también nos encontramos un buen número de reliquias, cuerpos momificados, cabezas, brazos incorruptos, para que el peregrino tuviera un pedazo de santo al que rezar, y quién sabe si para algo más. La gran importancia de ellas fue de catalizar una serie de voluntades, la fe del pueblo en torno a elementos que yo considero por lo menos fetichistas, eran elementos que de cierta forma eran tratados como objetos de poder, objetos que ofrecían a aquellos que los tocaban y a aquellos que los poseían, un poder inmanente justamente de aquellos santos a los que pertenecieron o incluso a Jesucristo, porque algunas de esas reliquias, como por ejemplo el lignum crucis, los famosos pedacitos de la cruz de Cristo, o entonces también elementos de la corona de espinos de Cristo, eran transportados, llevados a las iglesias y eran venerados por los fieles que al tocarlas tenían la impresión, la sensación por lo menos, de recibir parte del poder del mismo Nazareno. Quizás en esto estribaba el gran éxito que tuvieron en aquella época estas reliquias. Décadas atrás, un enigmático personaje autodenominado Fulcanelli redactó un trabajo exhaustivo sobre el enigma de las catedrales, en el que por primera vez hablaba de la alquimia, de los elementos que los maestros canteros dejaron reflejados en sus muros y que le llevaban a pensar que allí lo que se pretendía realmente era la transmutación del viajero a nivel físico, psíquico o espiritual. Pero, ¿en qué consiste exactamente la alquimia de las catedrales? Gárgolas, fiestas paganas, zodiacos, representaciones sexuales. Eso es lo que el viajero puede encontrar dentro de una catedral gótica. Solo hay que mirar de otra forma, dejando los prejuicios a un lado y siendo conscientes de que aquellos que levantaron estos monumentos manejaban un saber ancestral, que en definitiva eran herederos de una tradición que se niega a desaparecer, a pesar del tiempo transcurrido. Salimos de la catedral, de este recinto que permanece anclado en un tiempo fascinante, como si acabáramos de atravesar una puerta a otra dimensión. Esa misma en la que los hombres, gracias a esa miscelánea de conocimiento, intentaron alcanzar el cielo. Así pues, marchamos después de haber intentado aportar luz a esos códigos secretos que no entienden de tiempo ni de polémica. Nuestro viaje, por otros derroteros, eso sí, ha de continuar.